¿Verdad, Álvaro? Sí, señora, sí es. Bueno, ahora pasamos a otro nuevo eje temático que son las etapas del desarrollo. Vamos a buscar las etapas del desarrollo. Álvaro nos habló con Andreina. ¿Sobre qué, profe? Porque no se ha conectado. Ella yo No, escribí, dijo que ok, y no se conectó. no sabría decirle. Vamos a buscar en el tema. Bueno. La nueva etapa que vamos a ver es la etapa prenatal o la etapa de gestación. ¿Por qué es prenatal? Porque es antes del parto. Anteriormente se consideraba en la psicología evolutiva que esta etapa no existía. Ellos solamente hablaban de la infancia, hablaban de la adolescencia, hablaban de la adultez y hablaban de la vejez, incluso de la muerte. Pero la etapa prenatal no era importante, porque ellos decían incluso que cuando un niño está en el vientre materno no sentía, que el niño cuando estaba en el vientre materno no había cambios como tal. Pero a través de diferentes estudios comenzaron a indagar de qué es la etapa, qué es la etapa o qué significa la etapa prenatal. La etapa prenatal es la primera etapa del desarrollo del ser humano, en la cual culmina cuando se inicia o cuando el bebé nace. También es denominada la etapa de la vida intrauterina, la vida dentro del útero. Es donde se desarrolla lo que es el vientre materno y es el periodo del embarazo. O sea, todo lo que es el periodo del embarazo, estamos hablando de la etapa prenatal o la etapa prenatal o la etapa de la vida intrauterina como tal. O la etapa del embarazo. Entonces, ¿cómo se da esta etapa? Esta etapa, más que todo, se comienza un desarrollo fetal. Viene André, viene, espera que Álvaro, que entró la compañera. Listo, profe, no sé, profe. Vamos a esperarle. Sí. Vamos a retroceder un poquito. Hola, Mari. Hola, señor. Bueno, Mari, ya vamos a comenzar un nuevo tema, que es la etapa prenatal. Cuando habla, esto no entra en el parcial, oye. Solamente hoy les voy a hablar un poco del tema para tener la idea, pero no entra en el parcial. Cuando hablamos de la etapa prenatal, estamos hablando de una etapa antes del embarazo, o sea, antes del parto, durante el embarazo. Esta etapa prenatal antes no era considerada una etapa, porque la psicología del desarrollo solamente comenzaba a hablar de la infancia, de la niñez, adolescencia, adultez y duelo, pero nunca mencionó lo que era la etapa prenatal. Comenzaron a hablar que la etapa prenatal es una etapa que va cuando más que todo se origina con el desarrollo humano. El desarrollo del ser humano se inicia en la vida intrauterina, o sea, dentro del vientre se comienza a ver un cambio físico, emocional en el feto y en la madre. Se dice que esta etapa es una etapa en que se desarrolla el vientre materno y que es importante todos los cambios que se dan en el embarazo. Por eso se considera que es una etapa fundamental,
¿Y qué es el desarrollo fetal? Inicia desde el mismo momento que el espermatozoide ingresa al ovario. Cuando comienza a ver ese proceso reproductivo, se comienza a hablar de un proceso de embrión. O sea, cuando el espermatozoide fecunda en el útero, en los ovarios, comenzamos a hablar de una etapa embrional, que durante la vida fetal se van formando los órganos, los tejidos, se van madurando y también hay un cambio significativo. Hablamos que la etapa prenatal tiene la etapa prenatal tiene como sus etapas o un proceso. Se da desde la concepción hasta el nacimiento. Cuando el óvulo fecunda cuando el espermatozoide fecunda dentro del óvulo de la mujer, desde el mismo momento comenzamos a hablar de que hay un huevo o un cigoto. A veces dicen, no, es que él no tiene vida. Se está produciendo el proceso de germinación y por eso se llama etapa embrional, porque se está comenzando ese proceso. Cuando ya, disculpe, la etapa germinal. De los 0 a los 2 meses se está hablando de un proceso germinal. Es cuando la cédula se comienza a dividir, a formar en capas y todo ese proceso. De los 2 a los 8 semanas se comienza a hablar de la vida embrional. Se comienza a hablar de que hay un embrión y se comienza a formar algunas partes de él. Y ya desde las 9 a las 4 semanas se comienza a hablar de feto. Eso no quiere decir que desde que se produce el proceso de concepción, desde el mismo proceso de germinación, no hay vida. Sí hay vida. Desde que el óvulo fecunda, el espermatozoide fecunda en el óvulo, hay vida. Simplemente que se da un proceso, unas transformaciones, el huevo, el cigoto, después viene el embrión y después el feto. No podemos hablar de un bebé sino después del nacimiento. Tenemos que hablar del embrión o del feto como tal. ¿Cómo será la etapa germinal? Como les venía diciendo, las primeras 2 semanas se desarrolla en la etapa prenatal. Este es cuando se comienza a hablar de la división celular y todo eso, la diferencia, la implementación de la pared del útero, ese proceso, que eso se comienza a dividir. De biología muy poco, pero ahí vamos más o menos. La etapa embrional, si ustedes analizan la gráfica, la primera etapa germinal solamente estamos hablando de la parte que se comienza a dividir las células. Es cuando se comienza a ver esa división celular. Cuando hablamos de la etapa embrional, es cuando ya hay un crecimiento rápido en el embrión, ya se va buscando la formita del cuerpo humano, ya tiene ojitos, ya tiene las manitos, no definidas, pero sí ya se puede alcanzar a ver de que hay una forma humana como tal. Y la etapa fetal es cuando ya está completamente formado, tiene sus brazos, tiene sus piernas, tiene sus ojos, tiene su boca, tiene los órganos internos también formados, en fin, que ya se conoce como feto. ¿Va quedando bien claro, Ni? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, tenemos que tener presente también que la madre, desde el primer momento, es que yo hago énfasis en esto porque a veces dicen que cuando el bebé, digamos las mujeres, miren, cuando hay mujeres que tienen relaciones sexuales y por lo menos a los 2 días se toman una pastilla que se llama el día después, algo así, al día,
Ya ellos dicen, no, voy a tomarme para prevenir un embarazo. Tú no vas a prevenir un embarazo. Si tú estás embarazada, lo que vas a hacer es un aborto, porque desde el mismo momento que ese espermatozoide, eso viaja en cuestiones de segundos, ingresa al lóbulo de la mujer, ya estamos hablando de que ahí hay vida. No hay un proceso ya formado, pero se están dando las etapas germinales. Germinar es crecer, hay cédulas y nosotros somos cédulas, o sea, que a veces no coincido el hecho de que nosotros digamos eso. Entonces ya estamos hablando de que estamos en cierta manera produciendo un aborto. Entonces, el aborto no es únicamente cuando tú te haces un pecado, el aborto también es cuando tú te quieres tomar medicamentos para poder botar ese bebé. Entonces, eso es lo que realmente tenemos que tener claro. En la etapa prenatal hay un desarrollo físico significativo, tanto en la etapa germinal como en la etapa embrional y como en la etapa fetal. Como les dije, en la etapa germinal las células se comienzan a dividir. Hay un crecimiento complejo en la implementación de lo que tiene que ver con la pared del útero. El útero de la mujer está fecundado, está haciendo el proceso de germinar. Usted sabe cuando uno tiene una semilla y la siembra en una tierra con abono, está germinando. Así es el proceso fetal. Después vamos a hablar de una etapa embrional, donde ya allí va creciendo y se desarrollan rápidamente los órganos corporales y las partes físicas como tal. Y cuando es la etapa fetal es cuando ya aumentando de tamaño esos órganos y esa parte física. Ya los brazos se vuelven más grandes, ya el niño tiene las piernecitas más grandes, el feto. Ya estamos hablando de un crecimiento o aumento. Tenemos que también tener presente que en esa etapa, en la vida intrauterina, también hay un desarrollo que es importante en el cigoto, que es cuando el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial. Ahora más adelante lo vamos a ver, no únicamente la parte física, sino que también en esa vida intrauterina se va desarrollando la parte cognitiva de ese niño. Recuerden que el cerebro también se está formando. Así como los órganos crecen, también la estructura cerebral y la parte neurofisiológica también va creciendo. Entonces el desarrollo físico es que el feto recuerda, aprende todo a través de la parte sensorial en la vida intrauterina. Por eso es que se llama vida intrauterina, porque en el vientre materno hay vida. Se desarrolla la parte psicosocial. Cuando el feto, el papá le habla, la mamá le habla, él va a reconocer las voces y por eso es que se mueve. Es una manera de responder moviéndose. Entonces, no es únicamente se va desarrollando la parte física, sino también la parte cognitiva y la parte emocional. Entonces, hablamos que también es importante aquí en esta etapa todo el proceso de salud de la madre y hay unos cambios significativos en el feto como tal, en la parte física y en la madre también. Claro. Niños. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, el feto va a crecer físicamente. Vamos a hablar de ese crecimiento o de esa formación física del feto mes a mes. Todos los meses tiene un cambio significativo en la parte física. Vamos a hablar primero de la parte física.
En el primer mes se va formando todo lo que es el sistema nervioso. Comienza a formarse. El sistema nervioso, ustedes saben que es la parte, está el sistema nervioso central y está el sistema nervioso periférico. Cuando hablamos del sistema nervioso central, hablamos del cerebro, o sea, que el cerebro... Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante. El cerebro desde el primer mes se está formando su estructura anatómica, lo que es el cráneo, lo que es la capa o sustancia gris del cerebro, lo que son las neuronas, lo que son los óvulos, lo que son los hemisferios, se van a ir formando. No están completamente formados, porque recuerden que todo es un proceso, simplemente se está haciendo se está formando ese sistema, se comienza a formar. El corazón es lo primero que se forma, ya comienza a tomar forma y a latir. Por eso es que cuando el feto, el feto, vamos a hablar del feto, en el primer mes ya hay vida, antes del primer mes ya hay vida. Entonces nosotros tenemos que tener presente que ya desde que el corazón comienza a latir, ya hay vida completamente. En el segundo mes comienza la formación del cerebro, sigue formándose el cerebro. Miren que lo primero que se forma, antes de lo que tiene que ver con la parte de la parte física, el cerebro. También se van formando otras partes también como, esperen un momentito, bueno, seguimos. Entonces, en el feto, en el segundo mes, ya se comienza a formar el cerebro, se sigue formando el cerebro, comienza a formarse el cerebro como tal. Y también al tercer mes sucede algo que el feto ya comienza a realizar movimientos. Ojo, en el segundo mes también se forman los brazos, las piernas, ya comienza a tener de pronto una estructura ya física más formada, ya comienza a crecer en peso, en tamaño. De hecho, en el primer mes ya se comienza a hablar, desde el segundo mes, disculpe, del niño el corazón comienza a latir, la médula espinal se va formando. La médula espinal es el puente de comunicación que tiene el cerebro con el sistema nervioso que conforma todo nuestro cuerpo. También los intestinos se comienzan a formar, los ojos, las orejas, la nariz, los labios superiores de la boca. También se comienza también a adquirir ya la forma humana en el segundo mes. En el tercer mes, ya por lo menos, como les estaba comentando, ya el feto puede realizar movimientos, ya comienza a moverse y en algunos casos se reconoce el sexo como tal. En el tercer mes, el feto ya se domina feto como tal. También ese feto tiene por lo menos algo muy significativo que va creciendo el 100%, va va creciendo y también va adquiriendo un peso superior al que tenía en el primer mes. También se siguen formando, se sigue perfeccionando los labios, también comienza a irse perfeccionando los dedos y así sucesivamente. Ya también el feto se comienza a mover, ya comienza por lo menos a sentir la mamá que hay vida, comienza a tener náusea,
Hay una conexión impresionante de la mamá con el feto. La mamá y el feto se comunican a través del torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo es el canal de comunicación de la madre con el feto. Y es muy significativo porque todas las emociones la mamá se la transmite al niño, ya sea positiva o negativa, se la transmite al feto a través de ese torrente sanguíneo. Entonces, eso es importante porque dependiendo, cuando hablamos de la parte emocional, dependiendo cómo está la parte emocional de la madre, ella también va a transmitirle esas emociones a ese feto. Cuando estemos hablando de la parte emocional, vamos a hablar de cómo se las transmite. En el cuarto mes, el aparato circulatorio ya se está terminando de formar, pero el esqueleto empieza a organizarse, o sea, ya la estructura ósea del feto se comienza a organizar como tal. También sucede en este cuarto mes, la piel del feto se vuelve más fina y está cubierta de grasa, de sebo. Por eso que por lo menos el niño cuando nace hay una capa de piel en la cual es grasosa. Eso es para protección. Esa es como una capa de protección que el niño tiene o el bebé, el feto tiene para poderse proteger del frío y de los golpes también de la madre. Usted sabe, sin querer la mamá a veces se golpea el vientre, entonces hay una capa de protección, una barrera de protección. También en feto, al cuarto mes, también responda a los estímulos. Es decir, si la mamá le habla, él comienza a moverse. Si por lo menos lo acarician, también se comienza a mover. Entonces ya ahí comienza a responder a los estímulos de la madre o del medio. También los ojos se comienzan a perfeccionar, se van tornando un poquito más grandes. También los comienza a cerrar, los comienza a abrir. La cabeza también va creciendo también en tamaño. Comienzan a salir por lo menos los músculos, ya el niño el feto se comienza a chupar los dedos y sucesivamente también va creciendo en peso, en estatura y también pasa algo muy significativo que es el líquido amniótico de la mamá comienza también a adquirirse, que esa es la que protege. El líquido amniótico es lo que protege al bebé dentro de la vida intrauterina. Al quinto mes, lo que sucede es que termina la maduración del sistema nervioso. Esa maduración quiere decir que el cerebro ya tiene sus estructuras formadas, su sustancia gris, los lóbulos, las áreas, todos los hemisferios ya está formado. Lo que de pronto, más adelante, lo que va haciendo madurando su estructura anatómica como tal. Ya aquí al quinto mes sucede algo que ya el corazón late con más intensidad. Ya aquí desarrolla los órganos de los sentidos, ya el niño aquí por lo menos ya degusta lo que la mamá come. Si la mamá infiere un alimento de pronto desagradable y el niño lo va a sentir como desagradable, ya él va a escuchar los sonidos del ambiente, por lo menos la música, el tono de la voz de los papás, ya va a tener las papilas gustativas también desarrollada, el olfato también. A veces uno piensa que esto es como que esto no se da, porque como les dije al comienzo, no, que el feto está dentro del útero y eso no siente, no siente, él no percibe lo que está en el ambiente, eso es falso. El feto desde el cuarto, 5 meses, ya comienza a responder los estímulos del ambiente. Con decirle que a veces las mamás cuando están en embarazo aborrecen una comida, el niño cuando ya es un niño y de pronto le dan esa comida, a veces no le gusta, porque ya él durante el vientre materno ya él tuvo ese rechazo a ese alimento.
Entonces, todo eso también comienza a distinguir los sonidos. Por eso es importante la estimulación, hablarle a ese feto, acariciarlo. Todo eso es importante durante el 5.º mes hacia adelante. Claro, desde que está en la mamá en embarazo, tiene que tener ese contacto, pero en el 5.º mes la estimulación resulta más, porque el niño está totalmente formado, lo que es la parte sensorial. Hasta ahí va quedando claro. Preguntas. Sí, profe, yo creo que en cada etapa va un proceso, va asimilando ciertos parámetros que como seres humanos vamos adquiriendo desde el vientre de nuestra madre. Poco a Claro. poco, claro está. Muy bien, Álvaro. Bien. Bueno, entonces al 6.º mes ya por lo menos sucede algo también, la parte de los pulmones casi están madurando y los bronquios también. Esta es una etapa no es peligrosa, sí, de pronto si el bebé se adelanta, de pronto el nacimiento en esta etapa es muy poco que sobreviva, porque los pulmones no funcionan por sí solos, está en el proceso de maduración. También tenemos que tener claro que aquí el feto ya él tiene hasta cabello, ya tiene ceja, ya tiene pestañas, ya tiene los músculos, ya comienza por lo menos a responder más a los estímulos del medio, a la música, a las caricias. Por lo menos ya aquí el feto también comienza a chuparse el dedo, mide un poco más, pesa un poco más. Ya por lo menos el feto cierra los ojos, él saca de pronto, degusta los alimentos, como les dije en la etapa anterior. O sea, aquí se va perfeccionando más. Ya aquí está formado físicamente. Ya lo que por lo menos en este mes, digamos que comienza es a seguir el proceso de maduración, a seguir el proceso de maduración. En el 6.º mes, en el 7.º mes, disculpen, posee todos los órganos necesarios para vivir fuera del útero. Sí, ya están, los órganos están formados, pero los pulmones aún no se encuentran formados completamente. Y por eso es que el bebé no puede nacer a los 7, sí nace a los 7 meses, pero tienen unas complicaciones como por lo menos necesita cuidados especiales porque los pulmones no están completamente desarrollados, algunos niños no sobreviven por muchos factores a nivel pulmonar, porque aquí los pulmones tienen que funcionar por sí solos y ellos comienzan a funcionar por sí solos finalizando los 8 meses y comenzando los 9 meses. Mire, todo el proceso del embarazo tiene un ciclo, un proceso que es fundamental para el desarrollo de ese feto. El 7.º mes, aunque ya está completamente formado, lo que tiene que ver con la parte física, los pulmones y el esqueleto se tiene que ir madurando más. Entonces, miren lo importante que es y tiene que ir creciendo en peso, en tamaño, en longitud, porque es importante también. También es importante, aquí el feto se mueve con mayor frecuencia, ya pasa más tiempo despierto que dormido. Entonces, aquí él ya comienza a moverse más a la mamá. Aquí en los horarios de alimentación son importantes. Ustedes saben que cuando la madre está en estado de embarazo, le puede dar hambre en la noche. Eso quiere decir que el bebé durante la noche está despierto y tiene hambre. Entonces la mamá, desde que está el feto en el vientre, enseña hábitos. Entonces, no es de que yo tengo hambre a las 2 de la mañana, me voy a levantar a comer, porque cuando nazca, él va a querer alimento a las 2 de la mañana. Entonces, aquí es fundamental en este proceso de los 7, 8, 9 meses, que el niño se le enseñe hábitos de sueño y comida. Regular el sueño y la comida, que si está de pronto despierto de noche y no deja dormir a la mamá y a hablar
Hay que hablar con él porque él va a entender y no de pronto darle la comida ni salir a comer, porque lo que va a hacer es que cuando él nazca, entonces también va a querer comer a ciertas horas de la mamá. Entonces, miren que ya tiene ya vida, ya entiende, ya él comienza a responder. Hasta ahí va quedando claro, niño. Sí, profe. Octavo mes, ya aquí está prácticamente preparado para el nacimiento. El feto está completamente desarrollado, lo que está buscando es la posición para nacer. Miren la posición. Miren la posición. Ya desde los 5 meses, ya buscando la posición, a los 6 meses, ya a los 7, 8 meses ya tiene la posición completamente, y a los 9 meses tiene la posición completamente para poder ya nacer. Ya aquí a los 9 meses, ya aquí por lo menos tiene los pulmones formados, ya está listo para ser un bebé como tal. Como hasta el momento va quedando claro. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, mis amores. Vamos a seguir con lo que tiene que ver con el desarrollo sensorial. Pero la clase nos hace falta 5 minutos. 5 minutos, no sé si nos da tiempo. Bueno, ¿qué preguntas tienen de esta primera parte? ¿Qué preguntas tienen, mis hijos? Señor, de mi parte, ninguna. De tu parte, Álvaro, Pregunta. aportes. Sí. Bueno, profe, de mi parte ninguna, pero todo el proceso, como lo dije anterior, todo el proceso de maduración, por decirlo de esta forma brusca, de maduración del feto, de un ser humano miniatura, es, es esencial porque son los primeros conocimientos que va adquiriendo, aún estando en el vientre de su mamá, porque va a comenzar a sentir amor, va a comenzar a sentir, a escuchar, percibir y a apreciar lo que la mamá le vaya transmitiendo. Claro que sí, claro que sí. Es que mira, desde que el bebé está bueno, yo me confundo, pero es el feto. Desde que está en el vientre materno, ya el afecto es esencial. Por eso es que los vínculos afectivos son importantísimos. Sí, hay una formación física y una estructura física, como lo veníamos hablando, pero con la próxima clase que hablemos de la parte emocional, uno a veces dice, ¿será que lo que pasa es porque lo que pasa es que lo que influye en nuestra vida, lo que uno de pronto exprese en el embarazo, si el bebé es rechazado cuando está en el embarazo, eso lo va a percibir y de cierta manera cuando nazca lo va a reflejar. Todo es como un proceso, por eso le decía, antes consideraban que la etapa prenatal no era importante, pero después cuando comenzaron a realizar estudios sobre comportamientos de las personas, pues, tenían que involucrar, porque mire, si un niño cuando está en el vientre materno es rechazado por su madre, eso de cierta manera va a generar en él más adelante, cuando nazca en la infancia, en la adolescencia, ciertas inseguridades. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí viene un conflicto emocional y a veces comenzaron estudios a realizarse referente a eso. Es cuando la madre consume sustancias psicoactivas, eso lo vamos a ver en la clase que viene, durante el embarazo, el bebé cuando nace va a tener esa necesidad, no de consumir droga, pero va a haber en algo en él, en el cuerpo, que ya el cuerpo está adaptado a esa sustancia y él comienza a tener ciertos comportamientos de pronto de querer algo, de pronto hay niños que tienen el proceso de abstinencia, en la cual ellos lloran con mucha frecuencia, se enferman, hay muchos factores y todo porque la mamá durante el embarazo consumió sustancias psicoactivas. Entonces, eso va ligado
el embarazo, cuando uno está embarazado, cuando la mujer está embarazada, hay un vínculo directo con el feto y lo que haga la madre afecta negativa o positivamente a ese futuro bebé. Por eso es que la psicología comenzó a involucrar esta etapa prenatal como parte del proceso evolutivo del ser humano. Claro, mis amores. Sí, señor. Bueno, Sí, profe. entonces, para terminar, la próxima clase, el parcial. Esto que acabamos de dar no entra en el parcial, lo vamos a seguir así hablando entre 15 días. En el parcial vamos a hablar de Vygotsky, de Erinson y de Bandura. ¿Listo? Ok, señor. Bueno, realícenme el Listo. trabajo para 2 notas. El trabajo más el parcial. Señor, ¿cómo? Me hace favor y me repite. ¿Qué es lo que debemos subir? Lo que usted dejó. ¿Y te acuerdas que la clase pasada nosotros hicimos un ejercicio de escoger una etapa Nosotros relacionamos las etapas con la vida de nosotros. Sí, señorita, eso no lo Ok. subieron. Eso lo van a subir a plataforma y ya. Eso es todo. Si tú lo tienes en el cuaderno, solamente le sacas una foto y lo envías. ¿Listo? Bueno, señor. Bueno. Bueno, mi amor. Listo. Ustedes, mis Yo sí amores. comienzo de cero. Dime, mi amor. Que yo sí comienzo de cero, que tengo que verme el video otra vez para poderme saber qué fue lo que hablé. Cuando leas los apuntes, te vas a acordar. Y te acordarás de mí. Bueno, mis amores, descansen. Entonces nos vemos en la próxima clase con el parcial y nos volvemos a ver el día viernes. ¿Listo? Te cuidan. Bueno, señor. Bueno, jueves Chao. y el viernes. Cuídense. Chao. Descansen. Abro. Chao, mis amores.